Bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo hacia el glorioso Imperio Romano. En este iceberg, exploraremos los secretos más profundos y misteriosos que rodean a esta civilización antigua, desde los mitos y leyendas que dieron forma a su cultura, hasta la desaparición enigmática de la Legión 9 y las extravagancias de emperadores locos como Calígula y Nerón. Sumérgete en los logros arquitectónicos asombrosos, las conquistas épicas, y descubre los elementos ocultos que hicieron del Imperio Romano una potencia única. ¿Estás listo para descubrir los misterios que han perdurado a lo largo de los siglos? Vamos a sumergirnos. Te saluda el Pontífice y damos inicio. La red de acueductos de la antigua Roma representa una obra maestra de ingeniería que definió la grandeza y la eficiencia de la civilización romana. Construida entre los siglos III a.C. y II después de Cristo, esta red extraordinaria consistía en una intrincada red de canales y tuberías diseñadas para transportar agua desde manantiales distantes hacia las ciudades y asentamientos de todo el imperio. El ingenio arquitectónico de los romanos se evidencia en la cuidadosa planificación de la pendiente del terreno y la construcción de arcos y pilares que permitían a los acueductos atravesar valles y mantener un flujo constante de agua. La importancia de esta red va más allá de la mera provisión de agua potable. Los acueductos permitieron el desarrollo y crecimiento de las ciudades romanas, al posibilitar la irrigación de campos, la operación de fuentes públicas, baños y sistemas de alcantarillado. Además, este avance técnico influenció a las generaciones posteriores en la planificación urbana y el suministro de agua, dejando un legado que perdura en muchas de las ciudades modernas. La red de acueductos romana es un testimonio impresionante del ingenio romano y su capacidad para desarrollar soluciones prácticas que dejaron una huella duradera en la historia de la ingeniería. El Coliseo romano, también conocido como el Anfiteatro Flavio, se erige como un monumento icónico de la grandiosidad arquitectónica y la destreza ingenieril de la antigua Roma. Construido entre el 70 y el 80 después de Cristo, este coloso de piedra era un espectáculo de magnificencia, con sus 80 arcos y capacidad para albergar a más de 50,000 espectadores. Diseñado para eventos públicos y juegos, su estructura permitía una variedad de entretenimientos, pero su fama estaba ligada principalmente a los espectáculos de gladiadores. Los combates en el Coliseo eran eventos extravagantes que involucraban luchadores entrenados, esclavos y prisioneros enfrentándose en batallas a muerte o representaciones teatrales de caza y mitología. La arena de combate, una superficie de madera cubierta con arcilla, fue testigo de espectáculos sangrientos que mantenían a la multitud en vilo. La majestuosidad del Coliseo y la brutalidad de los combates sirvieron para glorificar el poder del imperio y distraer a la población, creando una conexión única entre arquitectura, entretenimiento y control social. Hoy en día, el Coliseo sigue siendo un emblema perdurable de la grandeza de Roma y la complejidad de su cultura. La Pax Romana, o Paz Romana, fue un periodo de relativa estabilidad y paz que caracterizó el gobierno del Imperio Romano desde aproximadamente el 27 a.C. hasta el 180 después de Cristo. Este lapso de tranquilidad contrastó con los periodos anteriores de conflictos militares internos y externos. Augusto, el primer emperador romano, marcó el inicio de la Pax Romana, tras poner fin a las guerras civiles. Durante este tiempo, se estableció un gobierno centralizado que promovía la seguridad y el orden en todo el imperio. La Pax Romana no implicaba una ausencia total de conflictos, pero se caracterizaba por una disminución significativa de los combates civiles y una relativa tranquilidad en las fronteras. Esto permitió un florecimiento cultural, económico y arquitectónico. Se promovió el comercio, se construyeron obras públicas y se fomentaron avances en literatura y filosofía. Las provincias del imperio disfrutaron de cierta estabilidad,
y la conectividad a lo largo de las famosas carreteras romanas facilitó la administración y el intercambio cultural. La Pax Romana no fue un periodo sin desafíos, pero sentó las bases para un periodo de paz relativa que dejó un impacto duradero en la historia y la percepción del Imperio Romano como una potencia estabilizadora en su apogeo. El panteón de deidades romanas representa una compleja red de divinidades que personificaban diversos aspectos de la vida y la naturaleza. En la mitología romana, los dioses y diosas desempeñaban roles cruciales en la comprensión del mundo y la sociedad. Algunas de las deidades más importantes incluyen a Júpiter, considerado el dios supremo, quien gobernaba el cielo y el trueno. Era el padre de los dioses y protector de Roma. Marte, dios de la guerra, simbolizaba la valentía y la fuerza militar. Los romanos buscaban su favor antes de las batallas. Venus, diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Era venerada en festivales y templos dedicados a la fertilidad. Minerva, diosa de la sabiduría, las artes y la estrategia militar. Su influencia se reflejaba en la educación y las artes. Mercurio, mensajero de los dioses, patrón del comercio y los viajeros. Su velocidad simbolizaba el flujo constante de información y mercancías. Estas deidades se adoraban en templos, participando en rituales y festivales. La mitología romana incorporaba historias que explicaban la creación del mundo y las interacciones entre los dioses. Esta rica tradición mitológica contribuyó a la identidad cultural romana y dejó un legado que persiste en la comprensión contemporánea de la antigua Roma. Las guerras púnicas fueron una serie de conflictos entre Roma y Cartago que tuvieron lugar durante gran parte del siglo III y II a.C., siendo uno de los enfrentamientos más significativos de la antigüedad. La Primera Guerra Púnica comenzó por la disputa territorial en Sicilia y se centró en conflictos navales, donde la flota romana, a pesar de su inexperiencia naval, logró construir una formidable armada y finalmente derrotar a Cartago. La Segunda Guerra Púnica es famosa por la figura de Aníbal Barca. Este brillante comandante cartaginense sorprendió a Roma al cruzar los Alpes con elefantes de guerra y obtener importantes victorias, como en Cannae. Sin embargo, Roma, bajo el liderazgo de Escipión el Africano, revirtió la situación y derrotó a Aníbal en Sama. La Tercera Guerra Púnica fue la respuesta romana al temor constante de la resurrección de la amenaza cartaginesa. Roma, bajo el mando de Escipión Emiliano, sitiaron y destruyeron Cartago, borrando efectivamente cualquier competencia seria en el Mediterráneo. Estas guerras no solo determinaron la supremacía romana en la región, sino que también transformaron la estructura política y social de Roma, consolidando su posición como una potencia imperial. La historia de las guerras púnicas destaca la complejidad militar y estratégica de la antigüedad y su profundo impacto en la evolución de Roma como imperio. El alfabeto latino, base de muchas lenguas modernas, tiene sus raíces en el alfabeto etrusco y el griego arcaico. La adopción del alfabeto latino por los romanos ocurrió alrededor del siglo VII a.C. A medida que Roma se expandió, el alfabeto se propagó y adaptó, convirtiéndose en la forma que conocemos hoy. Este sistema alfabético consiste en 23 letras, excluyendo la J, V, W e Y, que fueron agregadas más tarde. La importancia del alfabeto latino radica en su papel como precursor de varias lenguas modernas, conocidas como lenguas romances. Estas incluyen el español, francés, italiano, portugués y rumano, entre otras. El alfabeto latino también se convirtió en la base del inglés y de numerosos sistemas de escritura utilizados en Europa. Su legado se extiende más allá de las fronteras geográficas de Roma, influyendo en la escritura de diversas culturas
y contribuyendo a la difusión de conocimientos y textos a lo largo de la historia. La adaptabilidad del alfabeto latino ha demostrado su duradera relevancia, ya que sigue siendo esencial en la comunicación escrita y ha contribuido a la preservación y transmisión del conocimiento a través de las generaciones y las culturas. La conquista de Britania por parte de los romanos fue un desafío monumental debido a la lejanía y la geografía desafiante de la isla. El proceso comenzó en el 43 después de Cristo, bajo el emperador Claudio, y tomó varias décadas para completarse. La lejanía de Britania presentó dificultades logísticas considerables para las fuerzas romanas, ya que la navegación a larga distancia y las condiciones climáticas adversas complicaban el suministro y la comunicación con el continente. El general romano Aulio Plaucio lideró las primeras fuerzas invasoras y, a pesar de la resistencia feroz de las tribus locales, estableció un punto de apoyo en la isla. La estrategia romana implicó la construcción de una red de caminos y fortificaciones para consolidar el control y facilitar la administración del territorio conquistado. La resistencia británica resultó en momentos de intensos conflictos, pero eventualmente los romanos prevalecieron. La conquista de Britania demostró la habilidad militar y organizativa de Roma, así como su capacidad para superar las dificultades geográficas y expandir su imperio hacia los confines de Europa. La ocupación romana dejó una marca duradera en la cultura y la infraestructura de Britania, influyendo en su desarrollo a lo largo de los siglos. La impresionante red de caminos y carreteras del Imperio Romano fue una proeza ingenieril crucial para su administración y conservación del vasto territorio imperial. Esta extensa red, cuyo punto central era Roma, se ramificaba por todo el imperio y se calcula que tenía una longitud de más de 80,000 kilómetros. Construidas con precisión y durabilidad, las carreteras romanas conectaban las provincias, permitiendo un rápido desplazamiento de tropas, mensajeros y mercancías. La Vía Apia, por ejemplo, fue una de las primeras carreteras importantes, conectando Roma con el sur de Italia. El famoso lema "Todos los caminos llevan a Roma" ilustra la centralidad de la ciudad y la eficacia de esta red. Estas carreteras, construidas principalmente con piedra y pavimentadas, facilitaron no solo la movilización militar, sino también la administración eficiente del imperio. El transporte rápido de mensajes y funcionarios permitió una gobernabilidad más efectiva. Además, las carreteras posibilitaron el comercio y el intercambio cultural, contribuyendo al florecimiento económico y a la cohesión imperial. La red de carreteras romanas es un testimonio duradero de la visión y la habilidad técnica de los romanos, dejando un legado que influyó en el desarrollo de futuras redes viales y en la forma en que concebimos la planificación urbana y la conectividad hoy en día. La conquista de las Galias por parte de los romanos, liderada por Julio César entre el 58 y 50 a.C., fue un logro militar significativo a pesar de las dificultades geográficas y climáticas. Las Galias, que comprendían la actual Francia, Bélgica y partes de Suiza, eran hogar de diversas tribus celtas y germánicas, algunas de las cuales ofrecieron resistencia feroz a la invasión romana. La geografía variada, desde los bosques densos hasta los ríos caudalosos, presentó desafíos logísticos a las fuerzas romanas. Sin embargo, la táctica militar astuta y la habilidad estratégica de Julio César fueron fundamentales. Utilizó puentes militares para cruzar ríos, como el Rin, sorprendiendo a sus enemigos. En la batalla de Alesia, construyó una fortificación circular para resistir los contraataques celtas. A pesar de las condiciones climáticas adversas y la tenaz resistencia, César logró consolidar el control romano sobre las Galias. La victoria se tradujo en beneficios económicos, expansión territorial y consolidación del poder político para Julio César. La conquista de las Galias
contribuyó a la transformación del sistema político romano y sentó las bases para eventos posteriores en la civilización romana. La desaparición de la legendaria Legión Nueve Hispana, quizás la más gloriosa del ejército romano, es uno de los misterios más intrigantes de la historia militar romana. Esta legión, conocida por su valentía en anteriores conflictos, como la conquista de Galia y la defensa de Julio César, desapareció misteriosamente de los registros históricos durante el siglo II después de Cristo. La última mención de la Legión 9 en fuentes históricas se encuentra alrededor del año 120 después de Cristo. Las teorías sobre su desaparición son variadas y van desde derrotas catastróficas en la frontera del imperio hasta la reubicación de la legión en otras regiones. Algunos historiadores sugieren que podría haber sido diezmada en conflictos con tribus britanas, mientras otros plantean la posibilidad de su transferencia a otros lugares del imperio. La falta de evidencia concreta ha generado especulaciones y mitos en torno a la desaparición de la Legión 9, convirtiéndola en un enigma perdurable en la historia militar romana. La incertidumbre alimenta el misterio y ha llevado a diversas investigaciones y debates sobre su destino final. Aunque nunca se ha descubierto la verdad detrás de su desaparición, la Legión 9 sigue siendo un enigma fascinante que perdura en la memoria de la Roma antigua. Calígula, el tercer emperador romano, gobernó desde el 37 hasta el 41 después de Cristo, y su reinado está marcado por la infamia de su comportamiento extravagante y despiadado. Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, conocido como Calígula, mostró una creciente megalomanía y crueldad durante su gobierno. Sus excentricidades incluyeron proclamarse a sí mismo como un dios viviente, exigiendo adoración divina. Calígula llevó a cabo gastos monumentales, como la construcción de un puente de barcos entre Valle y Puteoli para exhibir su poder. Sus actos extravagantes y despiadados, incluyendo ejecuciones arbitrarias, contribuyeron a la creciente impopularidad entre la aristocracia romana y la población en general. Su comportamiento alcanzó un punto álgido, con acciones como nombrar a su caballo como cónsul, una afrenta simbólica a las instituciones republicanas. El emperador también se entregó a prácticas carnales inusuales y ejerció el poder de forma arbitraria. Su reinado culminó con su asesinato en el año 41 después de Cristo. La figura de Calígula ha perdurado en la historia como un ejemplo de tiranía y extravagancia desenfrenada, destacando las complejidades del poder absoluto y sus peligros cuando se encuentra en manos de un gobernante desequilibrado. El mito fundacional de Roma, protagonizado por los gemelos Rómulo y Remo, es una narrativa mítica que ha perdurado a lo largo de los siglos. Según la leyenda, los gemelos eran hijos del dios Marte y la sacerdotisa Rea Silvia. Abandonados en una canasta en el río Tíber, para evitar el castigo de su tío, el rey Amulio, los niños fueron rescatados por una loba, quien los amamantó y cuidó en la cueva de Lupercal. A medida que crecían, Rómulo y Remo descubrieron su verdadera identidad y decidieron vengar el ultraje sufrido por su madre y reclamar su lugar en la sociedad. Desafiaron a Amulio, lo derrocaron y restauraron a su abuelo Numitor en el trono. Posteriormente, los gemelos decidieron fundar una nueva ciudad en la ubicación donde fueron rescatados por la loba. Sin embargo, surgieron desacuerdos sobre el sitio exacto para establecer la ciudad, y Rómulo acabó matando a Remo en un arrebato, convirtiéndose así en el fundador y primer rey de Roma en el año 753 a.C. Este mito no solo explicaría el origen de Roma, sino también los valores de valentía, destino y sacrificio, destacando la conexión mística entre el imperio y sus fundadores divinos.
Nerón, el quinto emperador romano, gobernó desde el 54 hasta el 68 de nuestra era, y su reinado está marcado por su comportamiento errático y la infamia del gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo. Aunque las circunstancias exactas del incendio siguen siendo inciertas, Nerón ha sido infamemente asociado con el evento. Se dice que mientras Roma ardía, él tocaba la lira y cantaba, lo que generó sospechas de su implicación o, al menos, de su indiferencia ante la tragedia. La locura de Nerón se manifestó en su desmedida persecución de lujos y placeres personales, así como en su crueldad hacia aquellos que percibía como amenazas. Ordenó la ejecución de su madre Agripina y, según algunas fuentes, incluso de su esposa Popea. Su gobierno también se caracterizó por la persecución de cristianos, como se registra en algunas fuentes históricas. Nerón es recordado por su extravagancia y despotismo, y su reinado culminó en su suicidio en el 68 después de Cristo. Mientras que algunos historiadores sostienen que su imagen pudo haber sido exagerada por la propaganda de sus sucesores, la figura de Nerón persiste en la memoria colectiva como un ejemplo de un gobernante extravagante y despiadado en la historia romana. La aparición de los romanos en la Biblia está vinculada principalmente al Nuevo Testamento, que relata eventos durante el periodo del Imperio Romano. La presencia romana en la región influyó significativamente en la narrativa bíblica y en la vida de figuras clave. Durante el nacimiento de Jesús, la presencia de los romanos se evidencia a través de censos y la ocupación militar. El censo ordenado por César Augusto, mencionado en el Evangelio de Lucas, llevó a María y José a Belén, donde Jesús nació, cumpliendo así las profecías. En la crucifixión de Jesús, el papel de los romanos es central. Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, condena a Jesús a la crucifixión, cumpliendo el plan divino de redención. Además, la figura del apóstol Pablo, un ciudadano romano, desempeña un papel crucial en la expansión del cristianismo. Sus cartas, presentes en el Nuevo Testamento, reflejan su interacción con las autoridades romanas y su papel como apóstol entre los gentiles. La presencia romana en la Biblia, a través de eventos históricos y personajes clave, proporciona un contexto histórico significativo para la comprensión de las enseñanzas y la difusión del cristianismo en el contexto de la antigua Roma. El declive y la desaparición del Imperio Romano fue un proceso complejo que abarcó varios siglos y estuvo influido por diversos factores. Aunque no existe una única causa, se pueden identificar elementos clave. En el ámbito económico, la carga fiscal y el agotamiento de los recursos contribuyeron al colapso. La inestabilidad política, marcada por luchas internas, sucesiones problemáticas y crisis de liderazgo, debilitó la capacidad del imperio para hacer frente a amenazas externas. Las invasiones bárbaras, como las de los visigodos y vándalos, representaron un desafío significativo. La derrota en la batalla de Adrianópolis en el 378 y el saqueo de Roma por los visigodos en el 410 y los vándalos en el 455 señalaron momentos críticos en el declive. La división del imperio en el 285 por Diocleciano y la caída de Roma en el 476, con la deposición del último emperador, Rómulo Augustulo, por el líder bárbaro Odoacro, son eventos destacados en su desaparición. El debilitamiento de la autoridad central y la descentralización del poder contribuyeron a la desintegración del sistema imperial. Factores sociales, económicos y militares convergieron en un declive gradual, y aunque el Imperio Romano Occidental desapareció, el Imperio Romano de Oriente, que es el Imperio Bizantino, persistió hasta la caída de Constantinopla en el año 1453, marcando el fin de una era y el surgimiento
de la Edad Media europea. Hemos revelado algunos de los fascinantes aspectos del Imperio Romano, desde logros arquitectónicos hasta misteriosos secretos. Cada capa del iceberg desveló la grandeza y complejidad de Roma, un legado que perdura, influenciando la historia y la cultura hasta nuestros días. Ojalá el video haya sido de tu agrado. Si es así, no dudes en suscribirte, lo que me ayudará mucho en seguir creciendo con mi contenido. Te ha hablado el Pontífice. Muchas gracias y hasta luego.